ahí sentaditos, vamos a hablar de el milagro del arrepentimiento. No sé si de pronto alguno diga, no, pero el hermano, porque dice que el milagro del arrepentimiento. ¿Mm? ¿Será que sí es un milagro el arrepentimiento? Inclusive, yo le pregunto a usted, de pronto, yo sé que aquí hay gente que el día que se arrepintieron para la familia fue un milagro, porque eran muy malos. ¿Cómo que se convirtió? ¿Qué se anda con la Biblia? Eso es un milagro. Sí, es que el arrepentimiento es un milagro. ¿Y cuántos quieren que Dios haga ese milagro en algunos más por ahí en la familia? El Salmo 25, verso 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. O sea, por eso se puede producir un arrepentimiento, porque Dios enseñará a los pecadores el camino. Y es una profecía sobre la predicación del arrepentimiento según el Santo Evangelio, porque un arrepentimiento que no sea conforme al Evangelio, entonces no tiene los efectos que tiene el que es conforme al Evangelio. Por ejemplo, el arrepentimiento de Judas no fue conforme al Evangelio. En Lucas capítulo 24, verso 45, pasaje muy conocido, dice, entonces Jesús explicó a los discípulos todas las escrituras y les ayudó a comprender todo lo que estaba escrito sobre él. O sea, les abrió el entendimiento, les ayudó. Les dijo, esto es lo que dicen las escrituras, el ungido tuvo que soportar el sufrimiento y resucitar de entre los muertos al tercer día. El arrepentimiento y el perdón de pecados serán proclamados en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mismo Señor Jesucristo, inclusive sopló sobre sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Continuó enviando su Espíritu junto con su palabra. El Espíritu Santo ayudó a comprender lo que estaban sucediendo en el día del Pentecostés. Si no viene el Espíritu, yo creo que allí no se hubiera dado el acontecimiento que se dio. Hoy la palabra de Dios encuentra su lugar no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra boca. La palabra de Dios siempre está siendo pronunciada a través de la iglesia. Todos los pecadores necesitan la bendición del perdón a expensas de Cristo. Hermanos, cualquier perdón que pueda ofrecer cualquier religión no tiene la importancia y la validez que tiene ese perdón que da el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos trae esta bendición. Sí, de forma formidable el Señor Jesucristo dice a los judíos, si no os arrepentéis, todos pereceréis. Y esto es lo que vamos a, ahorita a las 11 vamos a tener en el mensaje un punto muy interesante relacionado con esto, de cómo si la persona está pereciendo, si no se arrepiente, perece del todo. En el declive de la piedad de algunos cristianos, en el declive, debido a la incredulidad, no traen arrepentimiento absoluto. O sea, nosotros todos los días tenemos que amanecer dispuestos a arrepentirnos. Tenemos que amanecer arrepentidos. Uno, se arrepienten, se adhieren a la costumbre, pero luego vuelven a cometer pecados graves sin temor, esperando, y dice, irrazonablemente, la bondad del perdón. O sea, pecan, piden perdón, vuelven y pecan, vuelven y piden perdón. Otros, entendiendo solo la justicia del Señor, no dejan de pecar y entienden la justicia de Dios, pero desesperados también buscan el perdón. Pero los pecadores
son corregidos por la palabra de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras. Dios es bueno para con los pecadores, sinceramente arrepentidos, que tienen una firme intención de corrección, de corregir su pecado, su maldad, y justo para aquellos a quienes no les importa el arrepentimiento y pecan sin temor. Aún para esos, en el momento en que decidan arrepentirse, Dios tiene misericordia también para ellos. Para todos los pecadores es necesario el arrepentimiento sincero y humilde. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios? Así como la compulsión a la corrección ordenada en el Santo Evangelio. En Mateo 11:12 dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta hoy, el reino de los cielos ha sufrido muchos ataques violentos y muchos están tratando de tomarlo por fuerza. O sea que en cierto modo quieren entrar ellos a la fuerza, y que esto tenga que ser como ellos quieren, porque es a la fuerza. Quieren como conquistar el Evangelio, pero esto es inconquistable. Hermanos, aquí solo hay salvación por el nombre de Jesucristo el Señor. A su nombre sea la gloria. Estamos aquí por la providencia de una suprema misericordia de Dios y de su gracia. Inclusive en la iglesia sabemos que aún todavía estamos en el tiempo de la gracia y que esto no se va a poner tan malo porque todavía es tiempo de gracia. Sabemos que vendrá el día cuando ya no habrá gracia. Y ahí sí esto se va a poner impresionante. La esencia del verdadero arrepentimiento requiere esfuerzo y compulsión para corregirlo. O sea, la persona tiene que estar dispuesta a abandonar su pecado. La palabra de Dios está denunciando la incredulidad y negligencia de la sociedad contemporánea de este tiempo. Y señala todo el camino de la misericordia y la verdad del Señor. El cristiano, al recorrer este camino, que es un camino sencillo, el camino del Evangelio, se calma y se vuelve capaz de orientarse hacia el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. En el Salmo 119, verso 128 dice: todas tus instrucciones, todo lo conozco como justo y detesto cualquier otra forma de que ve y me conduzca a mentir. Porque solamente nosotros sabemos que es por la verdad. Esto es indicación de una acción de la providencia suprema. Hermano, la salvación está provista por Dios. Y Dios se relaciona con las personas para salvarlas. Es todo el camino de la misericordia y la verdad que Dios ha mostrado hacia la humanidad. Una institución divina para el hombre como la ley de Cristo, que el mismo apóstol Pablo habla de ella. Cristo nos permite construir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, hoy vivimos conforme a la voluntad de Dios. Hoy somos lo que somos por la gracia de Dios, que le ha dado forma a nuestra vida. Su nombre sea la gloria. El arrepentimiento profundo y sincero del Salmo 51, el verso 1 al 4, como le sucedió al rey David. Ten piedad de mí, Dios misericordioso, misericordioso, borra mis pecados, lava mi inmundicia, lávala, límpiame del pecado. Conozco mi culpa. Mi pecado siempre está ante mis ojos. Ante ti. Solo ante ti he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Entonces
tus palabras son verdaderas y tu juicio es justo. Alabado el nombre de Jesús. Es una maravillosa adición. Inclusive cuando el mismo rey David le viene el juicio que le lleva a Natán en 2 Samuel 12:13. David le dijo a Natán: he pecado contra Jehová. Es que el pecado es contra Dios. Sí, le dice Natán, pero el Señor te quitó ese pecado. No morirás. Le respondió el profeta. Hermanos, un pecador que se arrepiente, el Señor le quita el pecado, lo libra de las consecuencias del pecado, porque Él es grande en misericordia. A su nombre sea la gloria. David, siendo rey, no podía considerar su pecado simplemente como el pecado de un miembro común de la sociedad. Porque es que los pecados pesan mucho, de acuerdo de quién los esté cometiendo. Su pecado amenazaba con alterar el orden habitual de la vida social de entonces, porque era el rey. En consecuencia, estaba igualmente preocupado por la construcción de Jerusalén y por la restauración de su condición espiritual. Dos cosas que le preocupaban. Ahora su vida tenía que ser restaurada. Pero sucede que era el rey y tenía unos deberes hacia los demás. Es que cuando una persona peca, esa persona no solo se está afectando a ella sola, está afectando a su familia, afecta a los que le rodean, afecta a la sociedad. Hermano, inclusive cuando un cristiano peca, le hace daño a un poco de gente. Inclusive cuando un cristiano de un hogar se aparta de Cristo, ni siquiera se alcanza a imaginar cuánto daño le está haciendo a su familia. Porque es que el pecado daña, el pecado destruye. Por eso cuando en un hogar un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, porque ese pecador trae paz a esa familia. Al nombre de Jesús sea la gloria. Cuando en un hogar cristiano un hijo peca, eso es como si maldijera el hogar. Eso es como si fuera una maldición, eso es un impacto. Y máxime, cuando se dan hechos como los que dan en la actualidad. Llegar un hijo en una familia, crece. Luego dice que va a cambiar de género. Y responderle al papá y la mamá cristianos sencillamente: no, es que yo no me quiero salvar. Yo decido perderme, me va a condenar, porque yo quiero es esto. Pero si supiera el dolor que está causando, y que millones de veces se le multiplicará en su propio ser, si pasa la eternidad en esas condiciones. Hermanos, el lamento por las consecuencias del pecado en la eternidad es terrible. Al pecador que no se arrepiente en la eternidad le pesará haber nacido. Inclusive dirá como dijo Job: maldecirá el día en que nació. Pero el cristiano, el pecador que se arrepiente verdaderamente en la eternidad, bendecirá el día en que nació. Bendecirá el día que su madre le dio a luz, porque le dio una oportunidad tan hermosa de ser un hijo de Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria. Dios y el hombre, el arrepentimiento y el perdón. Dios es misericordioso, derrama su gracia sobre el hombre. Su gran misericordia fue originalmente destinada a su creación. Su profunda compasión por nosotros refleja su tierno y ardiente amor. Por eso, el pecado es
una inconsistencia moral, depravación de la naturaleza humana caída. O sea, deprava, es depravación. El pecador se debe arrepentir y orar a Dios para que le limpie del pecado. Como dijo David, límpiame, para que le limpie de la iniquidad. Lavar, es decir, limpiar lo más profundo de mi ser, de defectos morales. Defectos morales. Por eso, una de las cosas que Dios puso en algo tan insignificante y juzgó con tanta fuerza y tanto peso de justicia, fue el que mira a una mujer y la codicia en su corazón. Porque eso es suciedad moral. Limpiar significa eliminar el pecado como una barrera para una relación entonces normal con Dios. Porque el pecado hizo separación. El arrepentimiento es una consecuencia que es necesaria para poder haber una limpieza y tener una sana moral. Se basa en el simple hecho de la consecuencia. Soy consciente. Y el sentimiento de la presencia constante del pecado siempre delante de mí. Hermano, cuando una persona peca, ese pecado está ahí adelante. 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 La esencia misma del pecado es que ofende a Dios. Hermanos, hay personas, la persona no arrepentida se levanta a pecar y, mejor dicho, todos los días madruga a ofender a Dios. Vive un constante pleito con Dios. Con su pecado desafía a Dios. Pero ¿será que el pecador podrá ganar esa pelea? Hermanos, esa pelea la tiene perdida. Y si no ha destruido es porque Dios es grande en misericordia. Alabanzas al nombre de Jesús. Si el pecador exclama en oración, tú eres mi maestro. Mucha atención a esta exclamación. Porque aquí hay un detalle importantísimo para reflexionar. Tú eres mi maestro. O sea, si el pecador exclama en oración a Dios, tú eres mi maestro. ¿Por qué no me detuviste cuando iba a pecar? Dios, tú eres mi maestro. ¿Por qué no me detuviste? ¿Sabe qué le responderá el Señor? Para que te des cuenta de tu pecado y de mi justicia. Mi objetivo es que puedas conocer mi carácter, mi justicia y mi justicia como juez. O sea, Dios lo deja entonces, ¿quieres pecar? Peca. Pero tendrás que vértelas conmigo. Porque yo seré tu juez. Yo seré tu juez. Hoy tenemos aquí nosotros los cristianos a Jesucristo como nuestro Padre. Pero si alguno peca, lo tendrá como juez. Yo lo prefiero como mi Padre. A su nombre sea la gloria. Solo en este caso se apresurarán a verme para la limpieza. Si un pecador no tiene a Dios juzgándole sus pecados, entonces él se cree que está muy bien y nunca se va a arrepentir. Pero si el hombre peca y encuentra a Dios como su juez, juzgándole su pecado, tendrá que buscar la limpieza porque el pecado es suciedad
y solamente en la sangre de Jesucristo podrá ser limpio el pecador. Al nombre de Jesús sea la gloria, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La herencia de naturaleza pecaminosa. Cosas que se aprenden porque este lo hace, porque aquel lo hace, todos lo hacemos, entonces todo lo podemos hacer. Aquel no tuvo ningún problema porque lo hizo. Y desde un punto de vista bíblico, no justifica al pecador y aumenta la culpa. Mateo 23:34 dice, escucha. 23:34, les envío profetas, sabios y maestros. A algunos los matarán y crucificarán. A otros azotarán en las sinagogas y los conducirán de ciudad en ciudad. Entonces caerá sobre ti castigo por la sangre de todos los justos, derramada en la tierra desde la creación del mundo, desde el inocente Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el altar y el santuario. Sí, les digo, el castigo por todo caerá sobre esta generación, le dice el Señor a los judíos. Por lo tanto, el arrepentimiento debe incluir dos aspectos: los pecados específicos cometidos por una persona y la infección, la inmundicia del pecado que degenera. O sea, el pecado en la persona es una infección, peor que el coronavirus. O sea, el coronavirus no hace nada. El coronavirus es un santo coronavirus comparado con esa infección del pecado. El pecado empieza a degenerar, corrompe, malforma, destruye, deforma, al extremo de que la visión se pierde. La persona pierde inclusive la cabalidad. Por ejemplo, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar en sus pecados que usted practicaba, la vida que llevaba sin Cristo, y no sé si a usted le parezca una vida tan bonita. Ay, esa vida tan bonita que yo llevaba, es que era hermosa. Esta es mejor, pues, pero otra también. O de pronto usted hasta le da pena pensar en lo que usted hacía. Inclusive hasta decir usted, ¿yo cómo me atreví a hacer eso? ¿Yo por qué no pensaba? Por eso en Isaías el Señor dice, volveos en vosotros mismos. Porque es que el pecador anda como un autómata en tinieblas. Sabe que camina, pero no sabe para dónde va. Porque está en tinieblas. No tropieza y no sabe en qué tropieza. Pero hermano, gracias a Dios que usted y yo andábamos en medio de esas tinieblas hasta que un día resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, iluminando nuestro camino. Y vimos dónde estábamos y quiénes éramos. Y vimos el camino. Y lo más glorioso es que en el camino vimos a Jesucristo extendiendo la mano para sacarnos del basurero donde estábamos. A su nombre sea la gloria. Así que, mis amados hermanos, hay que seguir anunciando el arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo y el perdón de los pecados. Al nombre de Jesús sea la gloria. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de mi Cristo me tocó y
ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que escuché su voz, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Alabanzas a Jesús. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado